autorregulación de una manera eficaz. Lo han demostrado algunos medios públicos y en el sistema público de revisión del Estado mexicano. Yo creo que estamos viendo un buen proceso de autorregulación. En radioeducación también lo vimos. Yo lo estoy viviendo en la Universidad de Guadalajara, soy el defensor de las audiencias del sistema de radio y televisión de esta institución educativa y noto un compromiso realmente muy claro en relación con esta figura, e incluso las políticas de radiodifusión del propio sistema universitario de radio y televisión aprobadas por el Consejo de Administración, del cual forma parte el doctor Guillermo Orozco, se comprometieron con todos los derechos de las audiencias que están incluidos en los lineamientos. O sea, ellos se fueron hasta arriba y ahí sí ya no se pueden echar para atrás, ¿no? Y el propio instituto ha estado en este proceso de transición, ya nos platicará Carla Prudencio, exigiéndole sobre todo a los medios públicos que en su catálogo, pues, finalmente de compromisos de defensa de audiencias, estén incluidos justo los derechos de las audiencias, no solo los que están en el 256, sino todos los que están en los lineamientos. Ahí, por ejemplo, en el Sistema Universitario de Radio y Televisión está el compromiso institucional de diferenciar la opinión de la información. Por ejemplo, en mi papel de defensor, pues tengo que encargarme de que esto se cumpla, ¿no? Claro, a partir del mecanismo que se ha adaptado, que es el de la presentación de la queja. O sea, en todo caso se necesita siempre la participación de la audiencia para, pues, llevar a un cumplimiento, a una defensa, a una tutela, pues, de los derechos de las audiencias. Pero incluso Noticias MBS, a pesar de todo esto que he comentado, también hubo buenos ejercicios en su momento de autorregulación en el ámbito publicitario. Hay que reconocer, pues, creían en esos momentos en la figura, pero bueno, se les quita el encanto rápido, ¿no? Porque, pues bueno, sí, justo cuando empieza esta defensoría a hacer públicos la vulneración de los derechos, es cuando esa parte ya no les gusta a los concesionarios, ¿no? Allá a favor de lo mejor, por ejemplo, aquí está mi querida tocaya, tienen monitoreos perfectamente claros, ¿no?, de la constante vulneración de los derechos de las audiencias. Seguramente al ratito nos platicará de ellos. Y evidentemente les preocupa mucho a las empresas que los evidencien. Esperaríamos de a favor de lo mejor que evidencien de una manera más contundente estas violaciones, esta vulneración, pues se han tomado el tiempo, ¿no?, de hacer los monitoreos que lleva muchísimo tiempo. Pues bueno, dejemos a un lado la política, ¿no? Aquí finalmente estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que nos debe de preocupar, insisto, pero pues sí está aquí la autorregulación, pero nos hace falta esta parte porque, por ejemplo, yendo al mismo caso de la expulsión de Carmen Aristegui, o sea, ¿dónde más yo podía recurrir? Pues al instituto, ¿no? Oye, no me están haciendo las recomendaciones, ni siquiera ¿saben cuál era mi recomendación última? Contesten a las audiencias. Tómense la molestia de hacer algo mínimo que justifique más allá del comunicado de prensa, ¿no?, de que la despedimos por un tema laboral. Así es. Ni siquiera eso concedieron a sus audiencias. Fíjense nada más qué falta de respeto, de interés, de violación incluso a su propio título de concesión. En fin, bueno, voy a dar ahora la palabra a mi querida Irene Levy, mi presidenta también. Estoy lleno de presidentes, mi presidenta de AMDA, presidenta de Observatel, presidente de AMEDI, en fin. Bueno, Irene Levy es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y cuenta con estudios de maestría de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México, el INAP. Es presidenta de Observatel, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México. Es miembro del Consejo Consultivo, lo sigue siendo, de Consumo en la Procuraduría, sí, allá en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde ahí también, la tutela de los derechos de los usuarios y de los consumidores, bueno, de los usuarios de telecomunicaciones, ¿no?
y de los consumidores es realmente escandaloso por el cambio constante que ha tenido eso es así como políticamente es como trampolín, ándale, exactamente, se dan cuenta pues de que también en este tema les interesa más las posiciones políticas, el trampolín, que proyectar a la institución con una definición muy clara de las políticas públicas. Y eso que se creó una Superprocuraduría especializada en temas de telecomunicaciones a partir de esta reforma constitucional. Irene Levy también es académica de la Universidad Iberoamericana desde el año 2001, columnista del periódico El Universal desde 2011, es investigadora honoraria de la Escuela Libre de Derecho y consultora independiente en temas de redacción y telecomunicaciones. Fue asesora del subsecretario de Comunicaciones, directora de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como directora general ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la ahora ya extinta COFETEL. De 2004 a 2005 fue directora jurídica de la empresa Metrored. Además de asesorar a empresas particulares, ha sido consultora en materia legislativa en el Senado, Secretaría de Gobernación, Comisión Federal de Electricidad, y fue también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya extinta, y también lo fue del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también es una muy, muy querida amiga. Gracias, querido Gabriel. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Saludo y celebro la presencia de la senadora Martínez aquí en este foro. La única senadora que asiste, le agradezco mucho. Y saludo a mis compañeros del panel. A ver, voy a empezar con una pregunta. Veo que estamos rodeados de estudiantes y me da una gran alegría, porque son los próximos senadores y senadoras, diputados y diputadas de este país. ¿Quién de aquí ve la televisión abierta? Por favor, alcen la mano. Sin miedo, hombre, no pasa nada, no los están filmando. Sí, allá. Sí, yo sé. Pero de espaldas, no se ve. ¿Quién de aquí ve televisión de paga? ¿Quién escucha radio? ¿Quién? Ninguna de las tres anteriores. Fíjate. Por desgracia, esta cantidad de manos va a ir aumentando conforme pase el tiempo. Y este pequeño ejercicio a mí me gusta hacerlo porque nos damos cuenta de que aunque todavía existen audiencias importantes de la televisión abierta, cada vez es menor. Y lo que evidencia también, y además así lo ha evidenciado los dos estudios que ha hecho el Instituto respecto a la calidad de los contenidos y a, digamos, las encuestas que se han hecho de cómo se consumen los contenidos en México, que se ve más televisión de paga que televisión abierta. Pero a ver, déjenme preguntarles, ¿quién de los que ven televisión de paga o quién utiliza la televisión de paga para ver canales abiertos? O sea, los que levantaron la mano, ¿quién ve televisión de paga? ¿Quiénes de estos ven en realidad el canal de las estrellas, el 13, en fin? Nadie. Vamos. Entonces alzaron la mano. Entonces alzaron la mano dos veces, ¿no? En abierta y en de paga. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que quiero es, ya se dijo mucho, yo creo que desgraciadamente no puedo estar en todo el foro, yo creo que ya se dijo todo o muchísimo de lo que se tiene que decir, entonces voy a tratar de cambiar un poco lo que traía y ser quiero exponer una parte política de lo que está sucediendo y una parte académica de esta reforma espantosa que tenemos en proceso de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La política, que es, veo difícil, pero lo tengo que decir, veo difícil en una situación como la que estamos, en la que se requieren telebonos o telesaldo, veo difícil que en el Senado no se apruebe las reformas a esta ley. Y lo digo con tristeza. No pierdo la esperanza, o sea, aunque lo veo difícil, no lo veo perdido, pero estoy aquí. Así como la fiscalía, ¿no? Es imposible no hacer el paralelismo con lo que pasó con el fiscal. Se veía imposible y ahora sale la luz, ¿no? Al final del túnel. Yo espero ver pronto la luz, no la veo
tan clara todavía en este tema de la iniciativa en el Senado, porque se requiere la mayoría simple. Y estamos en una época política y coyuntural muy complicada, en la que no solamente se acercan las elecciones presidenciales y muchas de gubernaturas de los estados y del Congreso, sino que también hay muchas cartas políticas en juego. Y todas entran a una especie de tómbola, de trueque, en las que pues no sabemos cómo van a estar o cómo están las negociaciones. A veces nos damos cuenta, a veces no. Por ejemplo, ayer las Comisiones Unidas, no sé quién lo vio, pero de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos sesionaron para establecer el proceso de nombramiento de la o el próximo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No entendí nada. Y si alguien aquí, senadora, sí entendió, ojalá nos pueda explicar. Yo no entendí. Los que pensaba que estaban con una tendencia, de pronto daban otras opiniones. Yo siento muy revuelto el caldo. Entonces, a mí sí me preocupa que se utilice este tema como moneda de cambio con otros, y me preocupa mucho que la necesidad de tener a los medios del lado de los partidos políticos haga que incluso partidos que pudiéramos pensar que imposible votaran en contra de los derechos de las audiencias, o dejen ustedes partidos, senadores o senadores que dirían, no, hombre, esta no o este no se va a ir en contra, como ayer del PT, que me sorprendieron un par, si alguien lo vio sabrá de qué estoy hablando en esta reunión, pero que diría uno, no, jamás. De pronto vemos votos que dicen, espérame, ¿qué pasó? Y lo que está sucediendo es esta necesidad coyuntural de intercambios tanto políticos como de favores y trueques con espacio en los medios de comunicación. Y piensen ustedes en la eternidad del poder que dan medios de comunicación y dinero, que es las dos cosas que se conjuntan en esto. Imagínense ustedes la risa que le da a los directivos de las grandes televisoras pensar en la angustia de los que están por perder el poder en un año. Pues es un año. Ellos siguen ahí. Ellos van a seguir. Entonces, para ellos es un trueque que es coyuntural y temporal, mientras que para los demás, para los políticos que están en juego, es su vida, ¿no? Es su última oportunidad, ¿no? O su primera y quizás su última oportunidad. En fin, estamos entonces en un tema de presiones muy fuertes, de desequilibrios muy fuertes, y en los que hay mucho dinero de por medio. Porque ustedes deben comprender, y seguramente ya se dijo en otras mesas, que esta reforma es igual a mucho dinero. Específicamente, lo digo, no solamente por este tema de dinero indirecto, por los intercambios de favores, sino lo digo especialmente por la obligación constitucional, porque esta sí es constitucional, de que los radiodifusores distingan entre publicidad e información. Acuérdense que hay dos grandes pilares de la discusión que se armó: la distinción entre publicidad e información, que es constitucional, esa obligación que tienen los radiodifusores de distinguir estas dos cosas, y la otra tiene que ver con la distinción entre opinión e información. Esta no es constitucional, esta está en la ley, esta quedó en la ley. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en la reforma aprobada por los diputados, lo que sucede es que desaparecen del cuadro la segunda, la de opinión a información, la derogan de la ley, porque como no estaba en la Constitución, no hay problema, la pueden eliminar en la ley, pero la otra, como está en la Constitución, créanme, ahorita no hay momento para reformar la Constitución, si no lo harían, no tengo ninguna duda, pero como no es momento para meterse a eso, entonces lo que hicieron con esta, que es la de la lana, ahorita les explico, es precisamente diluirla en el texto de la ley. No la eliminan, la diluyen. No la eliminan no porque, miren, son conscientes de que es importante no engañar al público, no. No la eliminan porque no pueden eliminarla. Jurídicamente es imposible, entonces la diluyen tanto que, ahorita que les lea cómo pretenden que quede, pues es una vacilada. Entonces,
Ya voy a entrar un poquito más a lo técnico, porque yo sé que es más divertido lo político, pero déjenme explicarles lo técnico que va de la mano. Este ecosistema al que se refería de alguna manera Jorge, y Gabriel también, en que se crean, se reconocen, si no me van a matar aquí los estudiantes, digo, se reconocen los derechos fundamentales de las audiencias en la Constitución. Por lo tanto, pues, si hay derechos, alguien tiene que tener las obligaciones correspondientes. Se crean las obligaciones y se detallan un poco en la Constitución, pero más en la ley. Y por lo tanto, para llevar a cabo estas obligaciones, pues se crean procesos, se obliga a los radiodifusores a emitir códigos de ética, el sistema de defensoría de las audiencias, todo esto se desarrolla como andamiaje para sostener y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y como consecuencia, pues viene la cereza en el pastel, pero el elemento sine qua non, que son las sanciones. ¿De qué carajo sirve tener todo este andamiaje si lo haces no pasa nada, no te voy a sancionar? Pues de nada. Entonces tenían que venir sanciones respecto de todo esto si no se cumplía. Sin perfección, y les diría yo, con bastante dilución, muy diluidos, finalmente se crea este sistema en la ley. Comparado con otros países, y seguro lo dijo Clara Luz Álvarez, ni cercano a la fuerza que tiene este ecosistema en otros países. Pero bueno, la verdad es que aplaudimos porque finalmente se creó. Sin embargo, la contrarreforma viene ahora de diputados desdibujando y rompiendo con estos equilibrios necesarios para que el ecosistema funcione. ¿Por qué? Porque si ustedes quitan las sanciones, pues se convierte en buenos deseos. Y si las obligaciones ya no son obligaciones, sino son una cosa voluntaria de autorregulación al 100%, pues entonces los derechos ya no pueden estar garantizados. Son derechos de buena voluntad. ¿Garantizados por quién? Por nadie. Es así como esta reforma pretende darle al traste a este ecosistema que aún ni siquiera podíamos decir que funcionaba bien, porque todavía no arrancaba. Entonces, antes de que arrancara, y que arrancaba formalmente con los lineamientos sobre la defensa de las audiencias, le dan en la torre, ¿no? En la Cámara de Diputados. Les decía yo que esto tiene muchos signos de números. Y, a ver, olvídense, todo esto de que no y cómo, y las campanitas van a sonar cuando la opinión y la información se mezcle para que eso les vale gorro a los radiodifusores. En realidad, lo que más les importa a ellos es el tema de la publicidad disfrazada de información. Automáticamente, todos los programas de radio y televisión de revista tendrían que desaparecer. Porque todos los productos y los bienes y los servicios que ahí anuncian o de que ahí hablan, pagan por estar ahí. ¿O pensaban ustedes que no? Pagan por estar ahí. Y es por eso que viene la desesperación disfrazada de defensa de la libertad de expresión para eliminar de tajo la de opinión a información y diluir la de publicidad de información. Recuerden ustedes que esto va ligado a un tema muy importante que también se menciona poco, que son los tiempos máximos de publicidad. Televisión abierta tiene un 18% de tiempo máximo de publicidad, promediado en las 24 horas, radio 40 y televisión de paga 6 minutos por hora. Si ustedes consideran que es publicidad el programa de Marta de Baile completo, ya se acabó toda la publicidad de no sé cuánto tiempo, ya no podría seguir publicitando. O sea, si eso lo catalogamos como publicidad, pues ya no puede, ya rebasa sus tiempos, o ya no podría seguir publicitando y vendiendo publicidad, ¿no? O el programa Hoy, o no sé cómo se llaman estos programas de la tele, que también son de revista, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las razones que yo les digo, sin temor a equivocarme, que llevó a las empresas a litigar, digamos, de esta manera tan fuerte en medios como yo nunca en mi vida había visto, el tema de la censura y la libertad de expresión, como si se hubieran dado cuenta apenas después de que la reforma tenía ya varios años. Es por eso que mi llamado, desde luego a los estudiantes, es a insistir en redes sociales y tal, que no pase,
que no pase la reforma en el Senado. Y mi llamado a los senadores, si alguna vez por ahí alguno, además de la senadora Martínez que está presente, alguno nos ve, el llamado es, hombre, está bien, a lo mejor ahorita están muy presionados y eso. Dejen que la Corte resuelva las controversias y échenle la bolita, denle tiempo a la Corte, respeten el proceso judicial y permitan que la Corte se pronuncie. Ya si la Corte no da la razón a las audiencias, pues ni modo. Es un riesgo que corremos en la sociedad civil también y que corremos los ciudadanos. No tenemos garantía de que la Corte le va a dar la razón al instituto y va a decir, sí, el instituto tiene las facultades y estos artículos sí son constitucionales. No tenemos desde luego la garantía, pero yo estoy segura que lo que salga de la Corte va a ser mejor que este bodrio de reforma que salió de la Cámara de Diputados y que ahora está en la Cámara de Senadores. De ahí mi llamado al Senado para respetar los procesos que ellos mismos iniciaron, porque una de las dos controversias se inicia en el Poder Legislativo y ahora se están dando a sí mismos, un madruguete. Entonces, por favor, entendemos los tiempos políticos, respeten el proceso de la Corte, si no es que rechacen esto, digo, sería mejor, pero como no estamos en época de peticiones, digamos, respeten el momento judicial de la Corte. Y por último, a ustedes les diría, insistan en redes sociales, entérense, vamos a pedir que esta reforma no pase, que se respete la autonomía del instituto con los lineamientos de las audiencias y que se respeten los derechos reconocidos ya en la Constitución y en la ley y desarrollados por estos lineamientos. Muchísimas gracias.